Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la librería Porrúa del Centro Histórico. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia mediante el cual se derroca un gobierno y se impone otro. La palabra ha ganado un cierto prestigio inexplicable. ¿Por qué elogiar la violencia desmesurada? Aristóteles sostiene que la desigualdad es siempre la causa de las revoluciones y es verdad. Resulta peligroso pretender constituir la igualdad real o proporcional con todas sus consecuencias y para todos. Lo único prudente, nos decía Aristóteles, es combinar la igualdad relativa al número con la igualdad relativa al mérito. Es decir, se les dan oportunidades a todos, pero los que tengan más méritos serán los que gocen de mayores oportunidades. Pero es tan difícil lograr ese equilibrio que prácticamente en todas las latitudes del mundo y desde luego en todas las épocas han ocurrido revoluciones. Algunas han sido mucho más significativas que otras. Pero no nos desviemos. Hoy hablaremos de la Revolución Mexicana y de las novelas que nacieron de esa experiencia. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Se ha llamado novela de la Revolución al entramado narrativo de un conjunto novelístico cuyos ejes temáticos descansan en el proceso social y político del México que atraviesa el umbral del siglo XX. Esta trama empieza con la caída de Porfirio Díaz, sigue con el estallido de la Revolución Mexicana y avanza hacia su consolidación institucional. Esta literatura no fue, sin embargo, elogio de la vida revolucionaria. Por el contrario, la novela de la Revolución es el testimonio desencantado, amargo y triste de la destrucción y la guerra. Vean ustedes, la crítica ha fijado una línea del tiempo en la cual la novela de la Revolución se inicia con la obra de Mariano Azuela, Andrés Pérez Maderista, publicada en el año de 1911. Y luego, esa línea se desvanece en obras modernas como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de 1955, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, de 1962. En la vasta obra de Mariano Azuela, que nació en 1873 y murió en 1952, hay 23 novelas. El periodo revolucionario lo ocupan entonces, como decíamos, Andrés Pérez Maderista, Los de Abajo, Los Caciques, Las tribulaciones de una familia decente, Las moscas y Domitilo quiere ser diputado. El mismo impulso épico, la misma vocación narrativa, el mismo asombro comparten otros escritores. Hagamos una breve lista. Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa. Gregorio López y Fuentes, Campamento. Mauricio Magdaleno, El compadre Mendoza. José Rubén Romero, Apuntes de un lugareño. Francisco L. Urquizo, Tropa Vieja. Jorge Ferretis, Tierra Caliente. Nelly Campobello, Cartucho. En estas novelas hay grandes historias de la revolución, tramas de violencia, estudios de la condición humana, relatos de vidas al borde del abismo. Generalmente cuando las revoluciones estallan, desde mucho tiempo atrás ocurrieron hechos en consecuencia que desembocaron en la destrucción que causa una revolución. Si bien durante la dictadura de Porfirio Díaz el país vivió un momento de esplendor, también es cierto que ese esplendor era para muy pocos y se lograba manteniendo en condiciones de miseria a gran parte de la población. Quizá los dos eventos más significativos antes del estallido de la revolución sean las huelgas de Cananea y de Río Blanco. La primera ocurrió en Sonora, en una empresa minera llamada Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel gringo William C. Greene.
La huelga inició el 1 de junio de 1906 porque la compañía daba preferencia a los empleados estadounidenses y los mexicanos pedían trato y salarios equitativos, jornadas de trabajo justas y mejores condiciones de trabajo. Por supuesto, la negativa no se hizo esperar, de modo que los mineros mexicanos comenzaron a marchar gritando consignas y exigiendo sus derechos. La respuesta de los empleados gringos fue la agresión. Así inició una guerra entre trabajadores gringos y mexicanos, durante la cual los mexicanos quemaron 5 depósitos de madera, un depósito de semillas, uno de forrajes y el edificio de la maderería. Ante el caos, un equipo de Rangers gringos, traído por el coronel en conjunto con la policía rural porfirista, destruyeron el movimiento. El saldo: 23 muertos, 22 heridos, 50 detenidos. Apenas 6 meses después, en enero de 1907, trabajadores de las fábricas textiles de Río Blanco en Orizaba, Veracruz, se declararon en huelga por las mismas razones que los mineros: pésimas condiciones de trabajo, jornadas agotadoras y control hasta en sus vidas privadas. Le pidieron a Porfirio Díaz que mediara para resolver el problema y una vez más el presidente se puso a favor de los empresarios. De modo que la huelga continuó, pero pronto se desató el zafarrancho. Los huelguistas atacaron la fábrica y la tienda de Raya a pedradas, hasta que el ejército inició los disparos. Hombres, mujeres y niños fueron perseguidos y emboscados, y aunque no existe una cifra exacta, se calcula que 800 obreros fueron asesinados. Quizá la Revolución Mexicana inició desde 1906 con estos 2 hechos terribles, aunque con toda seguridad se venía gestando desde mucho tiempo atrás. Luego, una vez que Porfirio Díaz se marchó del país, las disputas continuaron, pues los vencedores no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo sería el nuevo gobierno y cómo ostentarían el ansiado poder recién adquirido. Porrúa y Sectur convocan al segundo concurso nacional de cuento infantil Porrúa Rincones Mágicos de México 2013. Su objetivo es promover el turismo a través de la literatura infantil y pretende difundir la imagen de un México como un país en paz que muestra al mundo su riqueza cultural. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 15 de diciembre. Ahora, tomemos de la mesa de novedades Déjame que te cuente, colección de cuentos 1980-2009 de Neda G. de Anhalt, recién publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un volumen que reúne la actividad literaria de una autora durante casi 30 años, en el que caben textos de índole diversa, minicuentos, viñetas, cuentos largos, anécdotas, epistolarios. En todos ellos, el elemento primordial es la fantasía. Así, cada cuento contiene al inicio un dibujo, una fotografía, un grabado, una escultura que permite tener una idea visual de su contenido. Pero sin duda alguna, el libro de la temporada es El camino de ida de Ricardo Piglia, una novela portentosa sobre la vida de Emilio Renzi. Les recuerdo que Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Narrada en primera persona, es una adaptación libre del caso de una bomber que seguramente usted recordará. Aquel personaje que ponía bombas aquí y allá, llamando a un mundo nuevo y a una revolución. Un académico llega a Nueva York, se instala, tiene un intensísimo affair con una de las académicas de la universidad y entonces se dispara la cantidad de atentados de los que estas páginas da cuenta. El FBI, la policía. Piglia tiene una mano realmente notable y esta novela no se la debe usted de perder en esta temporada. El camino de ida de Ricardo Piglia. Opino que la visión más profunda de la revolución, la creación más compleja de un mundo y la prosa más brillante de la novela de la revolución la escribió Martín Luis Guzmán. Cada vez es más tangencial el hecho de que La sombra del caudillo, de 1930, se inspire en los crímenes reales de la revolución y que El águila y la serpiente, de 28, dé cuenta de la violencia revolucionaria y cada vez se acerca más al centro la convicción de que cuando sus referentes verdaderos sean apenas un vago recuerdo, la literatura permanecerá. Martín Luis Guzmán explicó así
El origen de la sombra del caudillo. En 1927 estaba escribiendo la primera parte de una trilogía novelada que pintaría a la revolución convertida ya en régimen de gobierno. La primera parte se encararía con la etapa de Carranza, la segunda con la de Obregón y la última con la de Plutarco Elías Calles. Llegaron entonces a Madrid en esos días los periódicos mexicanos que relataban la muerte del general Serrano. De pronto, dice Martín Luis Guzmán, me vino la visión de cómo esos acontecimientos podían constituir el momento culminante de la primera de mis novelas. Todos los personajes que aparecen ahí son personajes reales. La sombra del caudillo, quizás usted ya lo sabe, narra el distanciamiento de un general Aguirre, personaje extraído de una mezcla de Adolfo de la Huerta y del general Francisco Serrano, con el caudillo de la Revolución, basado en Álvaro Obregón. La novela cubre la violencia de la vida política mexicana de la segunda década del siglo XX y envuelve en un ritmo terso, a contracorriente de su tema, la ejecución final de Aguirre y su comitiva por órdenes del caudillo. Oigan el principio de La sombra del caudillo. El Cadillac del general Ignacio Aguirre cruzó los rieles de la calzada de Chapultepec y, haciendo un esguince, viró a parar junto a la acera a corta distancia del apeadero de Insurgentes. En el interior del coche seguían conversando, con la animación característica de los jóvenes políticos de México, el general Ignacio Aguirre, ministro de Guerra, y su amigo inseparable, insustituible, íntimo, el diputado Axcaná. Aguirre hablaba envolviendo sus frases en el levísimo tono de despego que distingue al punto, en México, a los hombres públicos de significación propia. A este matiz reducía, cuando no mandaba, su autoridad inconfundible. Axcaná, al revés, dejaba que las palabras fluyeran, esbozaba teorías, entraba en generalizaciones y todo lo subrayaba con actitudes que a un tiempo lo subordinaban y lo sobreponían a su interlocutor, que le quitaban importancia de protagonista y se la daban de consejero. El público encontrará, como todas las semanas en esta ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Todo poder es una conspiración permanente. Balzac. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la librería Porrúa del Centro Histórico de la Ciudad de México haber recibido a La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.